le va? Buenas tardes. ¿Qué comió? ¿Qué está comiendo? Porque aquí ya va a arrancar la tertulia y queremos saber con qué lo estamos acompañando. Bienvenido, bienvenida, porque ya sabe usted que este es el espacio en donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Con hambre ya. Con hambre ya, Con hambre ya. un poquito. Un poquito. Pero usted antógenos lo que sea que esté comiendo, porque antes le preguntábamos por la cena, entonces ahora, o capaz que ya está en el cafecito por aquello del horario, porque ya, si usted está comiendo 4:30, nos está viendo en directo, híjole, pues ya se le hizo tarde, ¿no? A veces pasa. A veces pasa, la vida es complicada. Además es bueno que haya comidita rica ahorita porque vamos a tener un trago medio amargo. Hay que tener algo en la pancita para el programa del día de hoy, el negocio cruel de los cuerpos. Hemos tenido programas duros en esta temporada. Hablamos con Imanol Canellada de su novela sobre los desaparecidos y ahora platicaremos con Laura Baeza sobre el lugar de la herida, y ese será el pretexto por el cual tendremos a lo largo de todo el programa en las secciones el tema de la trata de personas como el tema principal en esta tertulia que ya va a arrancar. El lugar de la herida, Laura Baeza, ya es la segunda novela en la que toca un tema duro, difícil, actual, presente en nuestro país. Ahora el tema de la trata de personas, el negocio cruel de los cuerpos. A lo largo de varios meses y he escuchado a muchas personas, quizá años, diciendo que por qué la literatura se tiene que encargar de temas escabrosos. Ya no puedo decir escabrosos. Es que es duro. Y que si esto de alguna manera no hace una apología de la violencia o no incita a la violencia. Mi respuesta siempre la romantiza, es, o ¿no? la También romantiza. hay quien Sí. Mi respuesta siempre es que no, si la literatura está bien hecha, ¿no? Si la literatura está bien hecha, no tendría por qué romantizarla, justo porque no se trata de poner modelos ni de hacer personajes maniqueos ni situaciones cliché, sino justo presentar la complejidad de los temas y la complejidad de los personajes, ¿no? Y lo de la apología de la violencia yo creo que hace justo lo contrario a la literatura, ¿no? Cuando uno lee un libro muy duro como el de Laura, del lugar de la herida, y se da cuenta de todo el mal que se puede provocar, más que incitarlo a uno a hacer lo mismo, hace lo opuesto, ¿no? Alguien que ha leído El lugar de la herida difícilmente se va a dedicar a la trata porque ya sabe de todo el mal que es capaz de generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la literatura, más que acercarnos nos aproxima, sí, sin duda, para que nos enteremos, pero nos aleja del fenómeno. No, y también, como lo comentamos más adelante con ella y como lo comentábamos también en el avance del programa, el hecho de pronto de escuchar todas estas noticias, de leerlas, de cada día enfrentar una cifra más, una cifra que va creciendo, una cifra que además no sabemos si es la cifra verdadera oficial o no, pero sí sabemos que es la cifra oficial, nos aleja o nos enfría o puede incluso llegar a esto de la normalización de lo que estamos viviendo, de lo que se está viviendo en nuestro país, y cuando al final estas tragedias sí tienen un rostro, sí tienen un nombre, aunque sea de ficción, o quizá porque es de ficción y está construido desde esa víscera y desde esa energía de una escritora tan sensible como Laura Baeza, entonces es cuando hacemos una pausa y reparamos más en ese daño que se está cometiendo. Claro, pero es que además la ficción nos permite meternos a esos personajes que de otra manera, como noticia, nos quedan lejos, ¿no? No hay manera de involucrarnos en lo que están sintiendo ellos, ¿no? Entonces, la ficción en ese sentido se vuelve una herramienta muy, muy poderosa. De eso va la tertulia de hoy. Vamos a platicar con Laura en un ratito más, pero antes vamos al versus. Vamos a agarrarnos
A ver, dale. A ver, yo traigo el segundo volumen de la trilogía original, porque ya luego se sigue desarrollando, de Carmen Mola, que es La Red Púrpura. En La Red Púrpura vuelve a salir Elena Blanco, que es que es la protagonista de estas novelas, que es una protagonista muy, muy intensa y que forma parte de la Brigada de Atención a Casos de la Policía Española. Ella vive en Madrid y de pronto llegan a un lugar así como una redada y demás, el café, pero no todo. se cayó todo. Ya me lo había acabado. Y descubren que hay un chico, un adolescente, viendo una película snuff. Una película snuff es esta película en la que se está torturando a una persona. Y entonces, aunque los policías ya llegaron ahí, la ven en vivo y no pueden hacer nada porque se está transmitiendo desde un lugar que no se sale. Entonces, esa es la Red Púrpura, una red de trata de personas. En este caso, además, no es trata solo con fines sexuales, sino que a veces también es trata con fines de violencia. De pronto hay peleas clandestinas entre chicos secuestrados que agarran a dos chavitos de 12, 13 años y son peleas a muerte, a ver y evidentemente hay un montón de dinero en apuestas y en cosas así que va persiguiendo esta brigada criminal. Evidentemente no contaré cuál es el desenlace, lo único que diré es que la vida y los intereses de la propia Elena Blanco, de la investigadora, están muy relacionados con lo que pasa en la Red Púrpura. No quiero irme más lejos porque si no les voy a echar a perder la segunda entrega y tampoco es el caso. Pero cuenta un poquito de Carmen Mola, porque también el chisme está bueno. Carmen Mola, acuérdense, es este fenómeno literario que salió durante un tiempo. Salieron 3 novelas de Carmen Mola. Lo primero que salió eran 3 novelas de Carmen Mola y nadie sabía nada. Uno cuando leía, uno decía, esto no lo escribió una mujer, por diferentes razones. Porque hay una sordidez de género muy peculiar. De hecho, la cuarta, que es Las Madres, es una cosa espantosa en este sentido del terror. Y luego cuando ganó el Premio Planeta por La Bestia, que no es de la saga de Elena Blanco, no es de la serie, descubrimos que son 3 autores, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, que usaron este seudónimo, que ya eran escritores y eran guionistas, que usaron este seudónimo porque probablemente consideraron que si era un nombre de mujer iba a ser más llamativo, cosa que fue, ¿no? Le salió muy bien porque fue un bestseller así muy, muy, muy importante. Aquí en dice más de 500,000 de lectores. Ha sido una locura y serie de televisión, pero no por eso va a ganar el versus Jorge Alberto, porque yo traigo a México en la piel. ¡Hombre! Pero no traigo el libro, pero traigo un sustituto. Perfecto. Traigo un sustituto que además es fake. El libro, fake, doble sino fake. El cuaderno, es un cuadernito. No, traigo Las Elegidas de Jorge Volpi. Las Elegidas, que también fue una ópera, la ópera 4 corridos, y que también fue llevada al cine por... se me olvidó ahorita el nombre del director. Yo vi la ópera. ¿Tú viste la ópera? En Guadalajara. ¿Por? Pues nos invitó Jorge. Yo no, ¿por qué yo no? ¿Tú no fuiste ahí al auditorio al auditorio que no es de la FIL, pero estábamos en la FIL, el otro que... Pues yo fui, ahí estaba sentado junto a Pedro Ángel, yo. Hombre, pues a mí no, Jorge Volpi, yo no fui. ¿Por qué? Las Elegidas es un libro muy chiquitito, es un libro pues es un libro poético, es un libro que hace además referencias bíblicas desde el principio, desde el epígrafe, y es un libro que habla acerca del negocio familiar, de la tradición de la trata de personas en Tlaxcala, que parece que es justo la gran universidad. Bueno, el libro de Laura también sucede en Tlaxcala. Parece que es la gran universidad de los tratantes, que son justo los papás, los esposos muchas veces, los hermanos, que tienen ya como tradición y que tienen ya como negocio familiar, insisto, el prostituir a las mujeres de su familia. En este caso, todo empieza con el viaje a Estados Unidos, gracias a un pollero, del chino y de la que era su mujer. Y aquí es donde empieza la primera analogía con la Biblia, donde le dice... No les digamos a Salvina, no les digamos que somos marido y mujer, porque si somos marido y mujer, eres tan guapa que te van a querer a ti y me van a matar a mí. Digamos que somos hermanos. Bueno, para no hacerles más largo el cuento,
Al final terminan metidos con otro grupo, con el grupo del gringo, y el gringo junto con el chino más adelante lo que terminan haciendo es un grupo de mujeres que son prostituidas para satisfacer a los migrantes que están en el cultivo de fresa. Luego ya todo se va a ir complicando y se va complicando y va siendo todavía todo más doloroso por este tema familiar, y por eso insisto tanto, porque después es llámale a tu prima, ¿no? Y entonces, pues ella está entre que no le quiere llamar, pero si no le llama, le va peor. Entonces, todo este tema que va siendo también de moral, de complicidades, de supervivencia, en una trata de personas que es justo y que parte justo de la familia. Es muy dura, es una novela muy chiquitita, muy bien escrita, porque además está como con esta cadencia de la poesía. Y además sí, está escrita en verso, ¿no? Y además también con personajes masculinos que se van volviendo cada vez, no diré cada vez más perversos, sí, pero también cada vez más complejos. Sí. Porque hay un tema también ahí de paternidad entre los que tienen hijos varones, que van a seguir también con esta misma historia. Y el gran protagonista pues es Estados Unidos, pero también es justo la cuna de la trata de personas, que está en Ancingo. Así es, así es. Ahí están pues, Team los Jorge versus, Alberto, Team la Mayra, Red Púrpura. por supuesto, Además, las elegidas. Si lee la Red Púrpura puede leer el anterior y el posterior, es decir... Pero usted no tiene tiempo porque sí, tiene otras lecturas. Las elegidas no está delgadito, Team Mayra, Jorge Volpi, Made in Mexico. La novia perfecto. gitana, la Red Púrpura, la nena, y ahora ya también está Las Madres. Y creo que ya va a salir otro. Pues no seguramente, porque sí le supieron. Y qué curioso que puedan escribir, la verdad, a 6 manos. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Sí se nota, sí está parejito. Pues. Lo hacen muy bien. Pero bueno, de todas maneras, Team Mayra. Y bueno, ya llegó la hora de platicar acerca de El lugar de la herida, de Laura Baeza, una novela protagonizada por 2 chicas, una chica que se llama Lucero y Nancy. Lucero y Nancy. Lucero viene de una familia deshecha, vive con su madre soltera, que además es una madre que todo el tiempo le está reprochando, ya no el gran secreto que existe ahí en torno a la muerte del hermano, sino su existencia. Sí, ella francamente no la quiere. Ella no quería tener hijas. Estorba. Una chica que tiene el sueño de ser costurera, que está estudiando en la secundaria. En la secundaria todavía, sí. Sí, en la secundaria, sí, porque ella es más grande, ella tiene 16, sus compañeras tienen 14. Así es. Y por otro lado, Nancy, que es una chica muy cuidada, es una chica de familia, es una chica muy linda. Sus papás vivían en Tlaxcala capital, se fueron a este pueblito porque le dieron una plaza de directora a la mamá y dijeron, así juntamos dinero para que Nancy se vaya después a estudiar al Distrito Federal. A la gran ciudad. A la gran ciudad. Y Nancy además es muy aplicada, o sea, es además muy buena en la escuela, y estos son como los 2 universos que son tan distintos entre una y otra, pero las 2 son conquistadas primero, sí, por el mismo chico. Por el Beto. Por el Beto. Las 2 quieren ser las novias del Beto, las 2 se sienten atraídas, las 2 son seducidas por el Beto, y Beto pues obviamente forma parte de una red criminal, y lo que hace es esta misma técnica que utiliza con Nancy, la utiliza con Lucero y con cualquier chica que se le pone enfrente para poder secuestrarlas y empezar a explotarlas sexualmente. Aunque con Lucero la cosa va a ser distinta, pero eso ya nos lo va a contar Laura Baeza en la entrevista. Vamos. Está con nosotros Laura Baeza y me encanta porque la leí con Niebla Ardiente, que me fascinó. Después leí Época de Cerezos, cuentos, que el otro día estábamos platicando, que hay quien cree que también se puede leer como una unidad, como una novela. Y finalmente, pues, El lugar de la herida, que tenemos el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Aquí está. Si se cae, pues lo levantamos, no pasa Son los nada. espíritus. Calla boca. Laura, tu novela está contada en 2 planos narrativos, el de Lucero y el de Nancy, aunque el de Nancy es desde la perspectiva de su mamá, Dolores. de Dolores. Y son 2 planos narrativos que tienen sus contrastes. Lo que quería hacer a eso, era mostrar el contraste de 2 chicas que pueden venir de 2 contextos completamente diferentes, o bueno, diferentes, quizá el completamente no viene tanto a cuento,
y que pueden ser al mismo tiempo pues engañantes. Claro. Sí, ese fue el principal motivo, mostrar un universo de horror, del horror más cotidiano al que estamos expuestas y expuestos también, pero desde dos voces que aparentemente no tendrían nada que ver entre sí, únicamente que conviven en el mismo salón de clases, porque son dos adolescentes en tercero de secundaria. Y otro de los motivos fue que para temas de la novela y del tema, en principio me interesaba mucho mostrar el mundo de dentro, que es el de Lucero, y el mundo de fuera, que es el de Dolores, quien se queda, como muchas madres, tratando de encontrar a su hija en el exterior. Y también hay una cosa con los dos planos narrativos. En uno se saben las cosas, justo por lo que dices, por lo de estar dentro o lo de estar fuera. En uno se saben las cosas y en otro es estar viviendo con la incertidumbre todo el tiempo. Exacto. Es como dos maneras de narrar el dolor. Sí, y también cómo el tiempo pasa de forma diferente. Cuando estás en reclusión de cualquier tipo, pero sobre todo los minutos cuentan, casi escuchas los segundos con el latido del corazón, con el tacto de las paredes, o sea, necesitaba hacerlo muy sensorial. Y luego los días van pasando uno tras otro y son idénticos. Y cuando estás fuera, también hay una incertidumbre con el tiempo, pero todo es mucho más rápido. Tienes que esperar que pasen muchos días para tener el mismo no de las autoridades y luego el mismo no de las personas que en teoría tendrán que ayudarte a encontrar a alguien. Y los grupos y también como que el tiempo va pasando con las distintas opciones que se van teniendo, ¿no? O sea, ella va poniendo carteles y luego se va uniendo a otro grupo de madres. Y la noticia deja de ser noticia para todos los demás, que fue algo bastante duro en lo que trabajé durante la novela, en la planeación de la novela, como el peor acontecimiento que puede sucederle a alguien deja de tener importancia porque hay otro peor para alguien más y luego otro peor y así hasta que se diluye, a pesar de que para los padres sigue siendo el parteaguas del resto de su vida. Claro, y que además también se tienen que enfrentar a esta burocracia de la desaparición, una burocracia que tiene que ver con que a nadie le interesa nada, ¿no? O, al menos no en términos de vamos a resolver el caso, el asunto o el problema mayor. No hay ninguna autoridad que en realidad se aboque a esa tarea. Y siendo tan común, pues menos. Yo estaba viendo hace mucho tiempo un video de viajes, no recuerdo qué isla del Mediterráneo, donde hubo un caso de feminicidio y cada año se conmemora la violencia de género, cada año se hace algo por un caso. Nosotros que tenemos 10, 12 al día, entonces también se convierte en una cifra. No, me inquieta ahora, antes de continuar con la novela, tu proceso de investigación. Uh-huh. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, fue bastante complejo porque yo venía de escribir Niebla Ardiente, que también toca un poco este tema, pero no se concentra en la violencia de género a pesar de que es uno de los ejes principales. Entonces me quedé un poco con eso. Y mientras más buscaba información, pues más encontraba y más incómodo era y más datos había. Yo había sabido de esto, de la trata de mujeres, del secuestro infantil para fines de trata o juvenil, desde siempre, desde que soy adolescente. Pero ahora que ya tengo otra edad y estoy inmersa en otro contexto, pues para mí también es diferente. Entonces lo que hice fue indagar mucho y siempre con el material que ya existe. Yo nunca me entrevisté con nadie, siempre quise hacerlo a través de lo que ya habían hecho los periodistas, que es un mar de información. Antes de entrar ya a los planos narrativos en concreto, una de las dificultades a las que seguramente te enfrentaste es que tienes dos narradores en primera persona que son muy diferentes y hay que establecer las voces de las dos como personajes y desde sus perspectivas. ¿Cómo hiciste ese proceso de diferenciación narrativa? Bueno, con muchísima imaginación y también con memoria, porque de las dos, pues yo fui adolescente hace muchos años, pero sabía eso. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja? Yo ya había pasado por ahí, pero no he pasado por la vida de Dolores, quizá nada más me aproximo a ella un poco por la edad, sin embargo creo que tendría que ser la pericia de cualquier autor de ficción, tratar de tomar lo que hay, imaginar y ver hasta dónde es verosímil, si es que nuestra intención es ser verosímiles, porque pues probablemente nos interesa escribir una ficción que es una total, absoluta locura, disfrutable, pero en este caso yo sí quería una novela verosímil, entonces fue mucho eso, y en el caso de Dolores, que probablemente fue la voz más compleja más no difícil, porque la de Lucero para mí era así, me destrozaba mucho,
Pero en la voz de Dolores yo pensaba mucho en la cotidianidad y en las mujeres tan cercanas a mí, en alguna vecina, en alguna colega, que no son las mujeres que vemos en revistas por esos logros extraordinarios que nos han hecho creer, ni las mujeres que están en la total y absoluta miseria, que también usan sus historias, otros medios de comunicación para decirnos que eso está mal. No, yo necesitaba a alguien que fuera mucho más cercana a mi contexto. Y ahí está Dolores, maestra. Si ahora pienso en la evolución de Lucero como personaje, hay un montón de etapas. De entrada, primero parece que está cargando con taras familiares, con una tragedia en la familia que estamos todo el tiempo dudando qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó con la muerte del hermano, con una mamá que se lo reprocha, etcétera, etcétera. Después hay una transición como de ingenuidad. De pronto es muy ingenua y hay un momento en que se da cuenta de las cosas, y cuando se da cuenta de las cosas de nueva cuenta también hay algo de ingenuidad en esta idea de, bueno, es que es una chavita, nos van a soltar, ¿no? Sí. Y el asunto y la pregunta tiene que ver con cómo fuiste dosificando todas estas emociones de Lucero y irse dando cuenta de cosas. Uy, yo pensé muchísimo en el despertar de todo tipo, en el despertar de la conciencia, del cuerpo, de la realidad también, porque al final justo es una chavita de 15, 16 años que quiere hacer cosas de chavita, comprar sus revistas, ir al ciber y cargar su MP3, tomar un taller porque quiere ser no diseñadora de moda, sino costurera, que es su máxima ilusión. Entonces, se mueve en ese mundo y se mueve también en el mundo en el que nos movimos muchas de mi generación y probablemente de otras, de creer que el amor romántico es el que te va a poner en el lugar donde tú consideras que te mereces. Y no, la vida la pone en circunstancias terribles, pero ella es una sobreviviente de otra situación, entonces tiene más o menos unas cuantas herramientas para no bajar los brazos, a diferencia de otros personajes. Y es una sobreviviente que este ser una sobreviviente la hace jugar un papel distinto, sí, dentro del grupo de trata de personas. Ser útil, porque era también algo que yo había leído cuando estaba haciendo la investigación. Y esto es bien triste también porque ella no recibe el mismo trato en algunas cosas, pero recibe otras tareas por su complexión física, porque probablemente nadie vaya a sospechar de ella si es que lleva a otra chica sujeta de brazo. O sea, son distintas situaciones y roles que juegan dentro de la reclusión que yo decía, bueno, esto está terrible para cualquier persona a cualquier edad, pero cómo en la adolescencia también eso determina el resto de tu vida. El tema de la complexión, de si Nancy es una niña bonita, claro, fina, delicada, y en cambio ella no, o sea, ella es tosca, ella no es bonita, entonces, ¿qué papel le va a jugar? Le va a tocar jugar en la organización. Y algo que yo le preguntaba a Laura en Phil Guadalajara, me acuerdo perfecto porque yo estaba esperando el momento de las preguntas para preguntarle, era justo ahí sí el colaboracionismo, pero de otras mujeres, ¿no? O sea, sí, lo que te decía de la madrina en la estética, ¿no? Y esto se sabe, o sea, que hay mujeres que son las que están jugando el papel de dejarlas, de arreglarlas, sí, de tenerlas como el producto que se va a consumir por estos tipos. Eso es durísimo, eso creo que es la peor de las complicidades. Sí, eso también lo había leído, había visto algunas entrevistas, no sabemos cómo llegan esas mujeres ahí, probablemente nacieron en ese contexto y ya lo tienen tan asimilado que dicen, bueno, también nosotras podemos vivir de esto, o están forzadas como Lucero y quizá el destino de Lucero 20 años después sea ese papel. Uh-huh. Y me interesaba también mostrar que ni todas las mujeres somos buenas y piadosas, ni todos los hombres son monstruos, todos estamos hechos de muchísimas capas y también sobrevivir implica hacer cosas terribles. Estamos hablando de una novela donde hay trata de mujeres, donde el objetivo de esta trata de mujeres es un objetivo sexual, pero tú no haces, o sea, no haces alarde de estas escenas, no hay escenas que seguramente también leíste muchísimo acerca de ellas, detalles monstruosos, detalles perversos de lo que pueden llegar a vivir, pero tú preferiste tener la cámara como siempre dentro de un marco de sutileza. Sí, a mí no me interesaba narrar lo que ya se sabe.
Esto yo lo sé, todo el mundo sabemos qué pasa, cómo es. Y creo que si me enfocaba en eso iba a explotar el morbo y no me interesaba que la novela fuera una novela morbosa, me interesaba que se viera desde otros aspectos, que pudiéramos tener una conversación en torno a qué existe, a qué sucede en este preciso momento, a qué ha sucedido durante siglos y que no para, y que no es una novela histórica, que es una novela del día a día. Sí. A pesar de que se cuentan distintos aspectos de la violencia. En esto del que no para, de pronto, ya cuando están en la casa de seguridad, por llamarla de alguna manera, hay un tránsito, ahí hay un tránsito de un montón de chavitas, sí, ¿no? Y que además esas tampoco es que nos metamos en ellas desde esta perspectiva morbosa, pero sí las vamos identificando, claro, ¿no? Las vamos identificando por algún rasgo y... Sí, porque nos damos cuenta de que es una sucesión que además luego se va a volver cíclica, es decir, todo esto forma parte de algo que, pase lo que pase, va a continuar sucediendo. Entonces todas estas historias que se van acumulando finalmente son historias que pueden ser tanto más aterradoras, como lo decía Mayra. ¿Cómo decidiste cómo parar? Porque finalmente hay una elección de vamos a poner estas dos que llegaron juntas, ahora vamos a... Y hay algo que tuviste que filtrar en algún momento. Y poner un alto también, porque situaciones así, yo no quería hacer igual un recuento del dolor, porque creo que eso está en muchos otros textos, está en muchos otros discursos. Me interesaba también observar a Lucero y cómo Lucero transiciona a los ojos de las demás personas, porque quien la conoce cuando llega sabe su historia, pero luego esa historia se va diluyendo porque llegan otras y luego otras, y luego las últimas que llegan dicen ella es la culpable, ella es la que me hace esto, ella es cómplice de todos los demás, y la verdad de Lucero se diluye totalmente como la verdad de cualquier persona que está vinculada con situaciones así. Yo quiero redondear con el inicio y que ahondes un poquito más, porque justo la idea de que en lugar de la herida esto le pueda suceder, bueno, más bien, me regreso 2 pasos, que siempre es, claro, es que la tenían descuidada, es que los papás no estaban al pendiente, es que era hija de madre soltera, ¿no? Claro. O sea, siempre también están, además de estar las taras del posterior, ¿no? De decir, es que se fue con el novio, no sé qué, esa es la otra, pero luego están, más bien, antes están justo los antecedentes familiares. Y tú sí fuiste muy precisa en decir, son 2 chicas, con una chica súper cuidada, aplicada, eso sí, las 2 con un sueño, o sea, las 2 con algo que querían hacer en el futuro como adultas. Sí. Es que la adolescencia es súper compleja. Ahora me gusta que en este momento de nuestra realidad y de todo lo que nos llega a través de distintos medios, estamos hablando de estos temas, pero es súper compleja. No es lo mismo la adolescencia que yo viví a la adolescencia que están viviendo al día de hoy quienes están en este periodo. Entonces, es complicadísimo. Yo pensaba mucho también con mis amigas hace muy poco, hablábamos, bueno, nosotras veíamos todo eso, pero nosotras éramos tipo Nancy, estábamos cuidadas, pero también éramos rebeldes y pudimos habernos ido, y teníamos compañeras que no tenían los mismos cuidados y pasaban por situaciones así, tampoco había como mucha contención en la escuela, o sea, las realidades estaban totalmente disparadas, una por un lado y la otra por el otro, pero estábamos conviviendo dentro de lo mismo, y creo que eso es parte fundamental de la historia. No todas las adolescentes como Lucero están destinadas a eso, ni todas las adolescentes como Nancy se van a salvar de una situación de violencia o de engaño o de lo que sea. El contexto tiene mucho que ver, pero no es determinante. Ahí está el lugar de la herida, Laura Baeza. Después de Niebla Ardiente, ¿sigues con un tema social? ¿Sigues con un tema doloroso? ¿Por? No sé, yo sentía que no era una novela que yo siempre hubiera soñado escribir para nada. Me negaba a escribirla y la estaba escribiendo. Y me negaba muchas cosas y yo sabía que ya la estaba haciendo, porque creo que en el momento en el que empecé a imaginarme a Lucero, no como un dato ni como una representación de algo, sino como un personaje de la vida real, creo que fue cuando dije, puedo hacer literatura de algo que siempre me ha molestado y que ahora, en este momento de mi vida, no nada más me molesta y me indigna, me da mucho miedo, porque puede estar mucho más cerca de lo que uno quisiera. Y son mis temas por ahora. En este momento no sé si ya los vaya a cortar, probablemente sí, vaya por algo mucho más cercano a lo que es al principio, no lo sé. Pero si los intereses son incómodos, algo me está moviendo a escribir de ellos.
Hay algo que sin spoiler me gusta mucho de las novelas de Laura y se lo comento, que es que siempre hay como un rayo luminoso, esperanzador, como que sí hay quien puede llegar a salir de esto y puede llegar a reconstruirse. Entonces eso también se agradece y yo creo que tiene que ver con esta luminosidad que buscas dentro de la oscuridad de los temas que estás escribiendo. Sí, es que parecería que todo es el eterno valle de lágrimas en la literatura, y puede que sí, pero a mí también me gusta mover un poco a los personajes de esa situación, porque mis personajes, a pesar de que transitan por distintos momentos terribles, no es que estén marcados por el destino, es que ellos pueden moldear también un poco su destino, y hay muchas acciones circunstanciales, como el final, del cual no voy a dar spoilers. Sí, no, exacto. Pero también se mueve un poco esa realidad y el personaje tiene más de una opción. Y es muy real, o sea, no es una decisión autoral, o sea, se va dando ese camino y se agradece ese camino también dentro de las novelas de Laura. Vamos para que sea con tertulia oficial, a ver, pásala por los requisitos. Lo primero, Laura, recomiéndanos un libro. O 2 o 3, los que quieras. Ay, bueno, yo creo que la última novela que me tuvo en blanco durante días, no sé si con el corazón alegre o con el corazón roto, fue La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper, que está publicada en sigilo, y es una novela extraordinaria, hermosa, dolorosa, preciosa, tiene muchos elementos que a mí me gustan y se les recomiendo bastante. Y un libro de cuentos, La vida por delante, de Magalí Echevarne, creo que también fue de lo más bonito en términos de todo tipo, o sea, me hizo sentir muy bien ese libro de cuentos. ¿Vas a regresar al cuento? No lo sé, mientras más escribo novela, más difícil me parece el cuento, más inalcanzable, creo, pero no lo sé, probablemente en unos años. Y siguiente, aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Uh-huh. Como lectora, ¿cuáles son tus manías? Como lectora, yo no rayo mis libros. No sé si es una manía o no sé, pero nunca me cuesta. Bueno, sí los marco cuando estoy haciendo un análisis del libro, pero usualmente no o cuando algo me impacta mucho dentro del texto, pero usualmente, no sé, creo que también como leí mucho en bibliotecas. Bueno, claro. Ajá, no suelo marcar tanto mis libros. Y otra manía es que... ¿Con qué los marcas? Cuando los tienes. Con lápiz. Exacto. Con lápiz. Eso pensé. Y tiene que ser un lápiz con un borrador que funcione, no un borrador caduco. Okay. Tiene que ser un buen borrador. Sí. ¿Cuál otra? No leo por las noches. Difícilmente leo por las noches. Yo las noches las dedico a ver la televisión y descansar. Pero no, yo creo que mi cerebro está alerta únicamente durante las mañanas, para lo que sea que tenga que ver con mi trabajo con los libros. ¿Escribes en la mañana? Escribo en la mañana, sin ruido, no pongo música. No me gusta como estar... No leo ni escribo en cafeterías ni en lugares concurridos, a menos que sea una cuestión urgente, pero esas sí son un poco mis manías, tener mi espacio en el que nada más sea yo con lo que tengo delante. Pues ahí está Laura Baeza, léanla, búsquenla además porque se aparece en todos lados, clubes de lectura, presentaciones, firmas de libros, síganla. ¿Cómo están tus redes sociales? Estoy en Instagram como Lauri Baeza, ahí es donde más promociono todo esto, talleres, presentaciones, los clubes de lectura que son extraordinarios, actividades propias y ajenas, que también vale mucho la pena llegar a los libros de otras personas por rebote. ¿Y tienes una cuenta solo de recomendaciones? Sí, se llama Otro Punto Párrafo y está en Instagram. Ahí subo mini reseñas de los libros que me gustan, no de los libros que no me gustan ni hablo mal de ellos, simplemente de los libros que yo digo, wow, quiero que alguien le eche un ojo a esto. Voy a hacer una pregunta nada más paréntesis para cerrar porque es algo muy lindo y es el tema que ha ligado a el lugar de la herida con el bordado. Sí. Todavía vi una última publicación que hiciste de una tote bag que acaban de bordar con los personajes. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué pasó? Uy, bueno, yo bordo desde que soy niña, desde que tengo como 4 años. Mi mamá nos enseñó a mi hermana y a mí muy, muy, muy chiquitas. Y me gusta mucho. De hecho, yo también un tiempo hice mi ropa. Tomé unas clases de patronaje, empecé a hacer cosas a mano. Me gusta mucho. Y yo sentía que quería una actividad para compartir con mis lectoras, entonces cuando salió la novela mandé a hacer estas bolsitas de manta y
algunas las vendí, otras las regalé, muchas las sorteé y demás. Y ahorita el reel que subí fue de una lectora que se la ganó en una trivia y ya me mandó el video precioso porque ella casualmente se dedica a bordar ya de forma semiprofesional. Y nada más porque después hablaremos un poquito más acerca de eso en otros programas, pero el bordado se está ligando mucho ahora a los clubes de lectura y eso también está muy interesante y muy lindo. Es como una manera de compartir emociones Claro. a través de dos vías, entonces me parece muy lindo y justo con el lugar de la herida pasada. Y a la lectura, porque también tengo lectoras que dicen que ponen audiolibros. Yo pongo audiolibros, por ejemplo, cuando armo rompecabezas, pero ellas dicen que mientras están bordando escuchan una novela y yo así de, ¡ay, qué hermoso! Es muy lindo. Sí. Sí, es muy lindo. Bueno, pues hasta aquí, porque si no nos la llevamos toda la hora aquí con Laura Baeza que podríamos, pero muchas gracias por estar en la Gracias por Gracias. invitarme. Gracias a todos también que nos están viendo. Vamos a lo que sigue. Ahí estuvo la entrevista con Laura, que siempre es tan centrada y tan, no sé, como tan sensible al mismo tiempo sobre los temas que toca. El lugar de la herida pudo haber sido una novela de 600 páginas y ella supo contenerlo, supo contar la historia y supo también transmitir el dolor en sus distintos niveles, ¿no? El de la madre que no sabe nada, el de las que están ahí metidas, el de las chicas que van apareciendo, la sorpresa de las chicas que se van sumando a esta red de trata, ¿no? Pues ahí está, vamos a lo que sigue, que son los spoilers. Vayamos. Puro spoiler. Yo lo que quiero saber es dónde está mi librito chiquito, No, bonito, pues que tú no cuides de tus Aura. cosas no es mi culpa. Porque acá traemos cuentos sobrenaturales de Carlos Fuentes, pero evidentemente de lo que queremos hablar es de Aura, que yo tenía en un libro chiquito muy bonito. Entonces no cuidas tus cosas, o sea, francamente. Sí, era así chiquito. No las cuidas, no es mi culpa. Y había otro más largo también y flaquito. Bueno, flaquito porque Aura es flaquito y Aura es la novela que ahora elegimos para hablar y para hacerle el spoiler, porque ya sabe usted, elegimos libros que asumimos que gran parte del público ha leído para que podamos platicar sobre todo del final, ¿no? Y decir cosas pues, de las que uno no podría hablar sin hacer spoilers. Exactamente, que además es una novela de la que el principio es muy conocido, hay quienes incluso pueden recitarlo, pero al menos él lees el anuncio, sí, y luego la dirección, ¿no? Donceles 815, sí es 815, ¿No es sí. 86? No, 815. Entonces, Donceles 815 y partimos de ahí y acompañamos a Felipe Montes. A Felipe Montes, que además es esta novela que, si usted la leyó en su momento, como yo siendo más bien adolescente, acabó de entrada muy sorprendido por las primeras 3 frases, pues, porque tiene este narrador en segunda persona en presente que incluso a veces se adelanta. Porque a veces vivirás, te sorprenderás. Después de que toma la decisión, caminarás hasta la casa, tocarás el timbre, etcétera. Entonces tiene un narrador en segunda en presente que tiene así sus conjugaciones en futuro. Es decir, eso es prácticamente único. Eso que yo sigo sin conocer una novela que funcione así anterior a esta y menos con los futuros. Porque sí hay novelas en segunda persona en presente, pero no con esos futuros. Entonces eso ya nos mete de lleno a una perspectiva y una forma de ver el mundo muy peculiar, que es la conciencia de Felipe mediada por un narrador que es una suerte de interlocutor, ¿no? Este interlocutor que yo insisto, el mejor ejemplo es cuando uno se equivoca a sí mismo, uno se regaña a sí mismo en segunda persona, ¿no? Y así, ese es el narrador de Aura. Y luego, pues, sucede que Felipe es contratado por Doña Consuelo. Por Doña Consuelo, a la que se topa esa Doña Consuelo. La viuda del general Llorente, para traducir la obra del general Llorente, ¿no? Y las cartas y, bueno, un montón de cosas, pero la condición es que se quede ahí metido en la casa. Exacto. Y al quedarse ahí metido en la casa, de pronto descubre que en la casa no nada más está Doña Consuelo, sino que también está Aura. Aura es una mujer muy joven, porque, bueno, Doña Consuelo es vieja, muy vieja. Vieja. Vieja, o sea, vieja, sí. Y Aura es joven, es muy atractiva, es muy guapa, es muy tímida, ahí hay una cosa. Es silenciosa. Es silenciosa. Y
Mientras Felipe dice, ¿qué hago aquí con esta vieja? Se medio va enamorando, se va. Sí, tiene un crush. Sí, un más crush bien, sí. con, No se con puede Aura. usar la palabra No, adecuada no. porque existe una que es Sí. buenísima, pero no se puede. No, tiene un crush con Aura y mientras va viendo que en estos manuscritos del general Llorente pasa algo muy raro porque como que estaba buscando una fórmula, un mecanismo, un procedimiento para alcanzar la La inmortalidad. inmortalidad. Y ahí entonces pues ya viene el asunto del spoiler, ¿no? Porque de pronto las cosas que hace Consuelo son similares a las que hace Aura. Se espejean, como que se van espejean. teniendo... Hay una parte muy Muy coreografiada. muy coreografiada, Sí. con la preparación de la comida además, ¿no? Que parece que hacen lo mismo y bueno, acá es donde entra el spoiler, ¿no? No tardaremos mucho en descubrir que Aura y Consuelo o Doña Consuelo son la misma persona, que Doña Consuelo lleva a cabo un procedimiento De rejuvenecimiento mágico temporal. para convertirse en Aura, porque además no las ve al mismo tiempo, con el fin de enamorar a Felipe, pues para estar juntos. Y aquí es donde entran quizá un par de interpretaciones. La de que Felipe es una reencarnación posible del general Del Llorente, general, ajá. o no. Pero sí le dice que lo necesita. Ajá. O sea, sí sabemos que lo necesita, no sabemos si parte del procedimiento de Es rejuvenecimiento tener es tener carne joven, exacto, sí, tener sí. carne joven. Y el tema de los animales también es muy terrorífico Ajá. y es durísimo. De ñañarita. O sea, las ratas, las escenas en donde describe que en la habitación hay unas ratas en una esquina y que ahí han estado todo el tiempo. Y los claroscuros también dentro de Aura, que nos hablan mucho de la realidad o de lo que alcanza a ver Felipe y lo que no está viendo, pero que sabemos nosotros como lectores que por ahí anda también ocurriendo. Es una novela muy corta. Ay, ¿quién dice que es un cuento? Es una novela corta. Una novela corta. Fue una novela prohibida, fue una novela... ¿Cómo se llamaba este hombre? intentaron Abascal. Abascal. Un secretario del trabajo se la dejaron leer a sus hijos, a su hija o algo A su así en hija, la creo. secundaria y entonces armó un escándalo y dijo que no estaba bien, que era una cosa que había que prohibir. Acuérdense que nosotros somos de los que estamos en contra de que se prohíba ninguna lectura y mucho menos una lectura de calidad. Pues, Y un tip importante para que se les antoje más, porque además aquí sí, bueno, no en todos los spoilers que hemos traído, la verdad es que no pierden nada con lo que les estamos contando si es que no lo habían leído todavía, porque es una delicia. El tema del narrador que decía Jorge Alberto es una maravilla, el tema de las descripciones, el tema de los cuerpos, es espectacular como lo hace Carlos Fuentes, pero también como último tip y para que se les antoje, es uno de los 10 libros más pirateados en México. hombre, ya Aura con de eso. Carlos Fuentes. No, pero cómprelo en original, no compre No, por piratería. supuesto, pero siempre los piratas saben qué libros son los que valen la pena. Eso sí, pues ahí está nuestro spoiler. Vámonos. Vamos, ahí, es que ahí está la cámara de Jorge Alberto. Ahí. Vámonos a divúlgala, a ver qué onda. Traigo un libro que se llama Herencia, los orígenes evolutivos del mundo moderno de Harvey Whitehouse. Ok, no estaba está tan difícil, no. Casita blanca, ¿no? Harvey, para los cuates. Él es un antropólogo que además le dio por hacer cosas alrededor del mundo, es decir, cuando estaba estudiando se fue a Papúa Nueva Guinea y se instaló en la tribu y luego le enseñaron y lo vistieron y bailó y cosas por el estilo. Y tenía su inquietud o la inquietud que resuelve en este libro o que intenta resolver en este libro es que dice, hay muchas teorías muy claras de la evolución biológica del ser humano, ¿no? Y el asunto de cómo se fueron dando ciertos caminos para pasar del homínido al ser humano y luego al ser humano social y luego etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la evolución cultural del ser humano? Porque finalmente en este último 1.000.000 de años en donde ha habido Homo sapiens, pues primero estábamos en unos grupitos de 5, 10, 15, 20 personas y ahorita estamos en unas ciudades de 20 millones de habitantes y que además estamos interconectados o en posibilidad de establecer comunicación con cualquier persona del mundo. O sea, en realidad no es difícil. Y entonces él sostiene
que es a través de 3 sesgos que la humanidad se ha ido conformando. Okay. El sesgo de conformismo, es decir, le copiamos a nuestros semejantes, actuamos, si alguien hace algo cerca de nuestro entorno nos parece normal. Hay un ejemplo clarísimo de eso. ¿A poco no le ha pasado que esté usted en el alto y de pronto avanza el de al lado? Ay, sí, y uno acelera, ¿no? Sin haber visto que la sigue verdad, alto, sí, ¿no? pues sí, por Eso tarada, pasa. o sea, la verdad. Claro, pero es por el sesgo de conformismo, de copiarle al semejante, porque cuando somos muchos creemos que está bien. El de la religiosidad, sea uno o no creyente de alguna religión, es decir, sí creemos en cosas inexplicables, sí creemos en cosas que van más allá de nuestra comprensión, sí habitamos un mundo con esperanza, con futuro. Finalmente son cosas que nos llevan a esta religiosidad. Y el tribalismo. El tribalismo quiere decir que anteponemos a los nuestros sobre los otros. Okay. El clásico dilema del tranvía, ¿no? Si hay que matar a uno o a otro, si el otro es de nuestro grupo, entonces claro, lo defenderemos. Ya sea que nuestro grupo sea la colonia, ya sea que sea un equipo de fútbol, evidentemente si es la familia o alguien de la escuela, ¿no? Ahí todos estudiamos juntos, entonces este vale más que el que estudió en la escuela de al lado, por una extrañísima razón que tiene que ver justo con ese tribalismo. Entonces, eso va conformando lo que él llama el bagaje evolutivo, que además tiene un componente ritual. Y de hecho, a diferencia de otros libros que explican todo esto como antecedente, él sí propone que todo esto que hemos ido construyendo desde hace 1.000.000 de años se puede utilizar como una solución a los grandes problemas del mundo, a los grandes problemas entendidos como cambio climático, entendidos como desigualdad, entendidos de muchas formas, justo a partir de ciertos procesos rituales, porque el ritual es algo que ha servido para conformar sociedades y civilizaciones enteras. Entonces, es un libro muy interesante de un antropólogo muy, muy duro, muy técnico, en donde va explicando con mucha claridad esta evolución cultural de la humanidad. Está bueno. Ok. Herencia, los orígenes evolutivos del mundo moderno. Muy bien. Nada más porque no hable de quarks y cosas así. No, suena bien, suena bien. Ahí está, divúlgala, vamos a ver qué es lo que estamos leyendo y también ustedes cuéntenos en el chat qué es lo que están leyendo. ¿Qué estás leyendo ahora? Tú no lo trajiste. No lo traje porque lo leí también en electrónico, porque... ¿Ya no cabemos o por qué? Ya no caben muchos, pero no sé, de pronto me urgía leerlo, ¿no? Leí, bueno, o sea, es que era una novela de la que se había hablado muchísimo. Muchísimo, y la había estado posponiendo por diferentes razones. Dije, ay, seguro me la compro luego, seguro me llega luego, y no me llegó. Fortuna, de Hernán Díaz. Hernán Díaz, que es este escritor latinoamericano que vive en Estados Unidos, que escribe a veces en los 2 idiomas, y que en Fortuna cuenta una historia 3 veces. Cuenta la misma historia 3 veces, que es una historia relacionada con las grandes fortunas de Estados Unidos en el periodo en el que fue el crack de la bolsa, y en el 29. Entonces es la historia primero de Benjamin Rusk, un fulano que empieza a hacerse de dinero, se casa con Helen, Helen apoya artistas, es altruista y demás, y de pronto viene el crack de la bolsa y resulta que el dinero de Rusk va creciendo y va creciendo. A él no le afectó y mucha gente se pregunta si no hizo especulaciones ilegales, si no fue el que lo provocó, etcétera, etcétera, y se acaba esa parte. Y luego viene la historia de Andrew Bevel, que está casado con Mildred, que es una persona que se dedica a beneficiar a artistas y que es mecenas, y de pronto esto lo está escribiendo Ida Portanza, que es una escritora fantasma de Andrew Bevel, porque el señor multimillonario de la misma época pues quiere dejar su autobiografía, ¿no? Y va contando una historia que nos va sonando conocida de alguna manera, y luego se cuenta la historia, las memorias de Mildred, que es
básicamente la misma historia desde una perspectiva diferente, porque Mildred y Andrew Bebel no son otros sino Benjamin Rusk y Helen, ¿no? Pero contar esta historia 3 veces hace que crezca en complejidad, que crezca en profundidad y que además luego nos enteremos de un detalle que le da un giro de tuerca muy tremendo. Me recuerda a la novela por la temática de Jorge Justo de Volpi, la de justo la que es de la crisis hipotecaria. La de las mentiras, ¿no? Así se llamaba. No me acuerdo cómo se llama. Pero no. La de la bolsa, pues. La de la bolsa, sí. La que además firma J. Volpi. Exacto, ajá. Sí. ¿Cómo se llama? Que también habla sobre las grandes fortunas. Ajá. Bueno, en ese caso habla... Pero muchos años después, porque además Jorge sí, aquí es con la crisis memorial del engaño. Crisis económica del 29. No, la de Hernán es la de la crisis del 29. Ajá, exacto. La de Jorge es la de la crisis de la burbuja inmobiliaria que explotó, que también... Y la de... ¿Cómo se llama el sujeto que se hizo, o sea, que estafó a un... No me acuerdo, pero sí. Sí, empezaba con M, pero bueno, Yo estoy leyendo ya voy en el segundo volumen, pero estoy leyendo la serie Blackwater, que está causando furor, que además estuvo mucho tiempo oculta y que ahora se recupera y que está causando furor no solamente en Estados Unidos, sino en su traducción al español, al francés, al alemán. Es impresionante. Esta es la primera parte, La Riada, de Michael McDowell, que además es uno de los autores, es uno de los grandes autores para Stephen King, que, o sea, él ha hablado maravillas, es un autor que hizo su colaboración también con Tim Burton para Beetlejuice, para Pesadilla antes de Navidad, considerado por Stephen King como el mejor escritor de literatura popular. Murió muy joven, está buenísimo, la verdad es que es estamos en Alabama, en el pueblo de Perdido, en Alabama, y el río Blackwater acaba de inundar todo. Entonces los ricos, los de la familia Kasky, los hacendados, van en una barquita viendo pues qué ha pasado, o sea, como un poco revisando cuáles son los daños, que hay después de la inundación. Y entonces en algún momento se dan cuenta que hay una mujer en un hotel, en un cuarto de hotel. Entonces van, la rescatan, ¿no? Dicen, oye señora, pues ¿qué está haciendo usted aquí, no? Entonces la rescatan, la llevan hacia la casa de la familia Kasky, y esta mujer es una mujer que se llama Elinor, es una mujer pelirroja, y es una mujer que tiene como sus misterios. O sea, en algún momento le dice, tengo 2 maletas en el hotel, y ahí mandan al pobre negro a que regrese por las maletas de la señora, solamente encuentra una. Ella dice que iba a pedir una plaza para maestra, pero que todos sus documentos se perdieron, que además no tiene familia en ningún lugar en el mundo, nunca, está sola y no tiene documentos. Pero es encantadora, y entonces, sobre todo con los hombres, entonces le abren una plaza en la escuela y empieza a dar clases, y la madre, la matriarca, digamos, de los Kasky, como que no le cae muy bien. No es exactamente la persona favorita, sabe que por ahí se va a querer meter en la familia, cosa que va a ocurrir. Y algo curioso que empieza a ocurrir con algunos momentos terribles y terroríficos con otros personajes es su relación con el agua. Algo tiene esta mujer con el agua, o sea, tiene un poder sobre el agua. Hay por ahí un niño que se ahoga y tenemos la sospecha de que ella pudo tener algo que ver. Y justo el segundo libro, se llama La Riada, el segundo libro se llama El Dique, y ella se opone, pero, o sea, con toda su autoridad y se opone a que se construya el dique. Tiene fantasía, se lee muy rápido, están preciosos los libros. La verdad es que sí se recomienda mucho este rescate, además, ¿no? De algo que fue en su momento tuvo su éxito, pero que ahora pues en el mundo está siendo parte de la conversación. Pues ahí está Blackwater. Yo lo voy a leer. Ya se acabó esto, vamos a Cuarta de Forros. Vámonos. Pues se acabó este programa, ya por ahí pasaron todas las recomendaciones y los leemos. Heidi 1963 dice, me encanta la sección spoilers, yo como siempre viéndolos en diferido, Team Mayra por supuesto. Y Antonio Budiño dice, excelente programa como siempre. Cecilia Rosario, justo acabo de terminar El Gran Danés que recomendaron la semana pasada y sigo leyendo Gracias de Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, qué bien que leyó El Gran Danés! ¿Qué le pareció, Cecilia? Daniel Cruz dice, saludos, estoy leyendo El Coloso de Maruzzi. No lo conozco.
Y Diana Castillo Hernández dice, Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y El infinito en un junco de Irene Vallejo son los que estoy leyendo. Ah, pues estás con pesos pesados. Juan Carlos Mata, buenas tardes, un gusto mirarlos y saludarlos después de tanto tiempo. Juan Carlos, pues no te pierdas, que ya sabes que aquí nos encuentras tanto en Estudio B como en Sin embargo al aire. Ahí están, gracias por estar siempre, por permanecer en esta tertulia, por formar parte, díganos qué están leyendo. Den like, compartan, avisen que pueden ver el programa en vivo o que también lo pueden ver diferido y por ahí manden el link a todas sus comunidades lectoras y no lectoras, porque capaz que por ahí pescamos a 2 que 3 perdidos. Que no estaban muy enterados, pero el chiste es que se ponga a leer y que podamos platicar de libros. Así es, esta tertulia ya se acabó, pero todavía quedan unos cuantos programitas de esta temporada, así que sigan muy atentos, que vamos a seguir con entrevistas y con harto chisme literario. Así es, nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.